se puede dar en estas situaciones. ¿Ya? En estas situaciones. Sucesiva quiere decir que la acumulación se presenta posterior a la demanda. ¿Ya? Posterior a la demanda. Y en esas situaciones que ahí vemos. Los 4 primeros, el Código Procesal los trata como acumulación objetiva de pretensiones, sucesiva. Los trata así. El quinto no. El quinto lo regula dentro de un tema que nosotros vemos intervención de terceros. El quinto lo regula ahí. Pero también es acumulación objetiva, como vamos a ver. Y en realidad, todos estos tipos de acumulación que hemos visto acá podrían adecuarse a cualquiera de las situaciones que están por allá. O sea, no es que esas sean otro tipo de acumulaciones, ¿no? Se les trata como sucesiva porque se da después de la demanda. Pero en realidad estas de acá son las que se adaptan allá, ¿no? Estas mismas. Entonces, cuando yo modifico la demanda, entonces dice, yo puedo presentar un escrito de demanda y mi escrito presentar la pretensión X. El día de hoy, presentar la demanda y presentar en la demanda pretensión X. Pero mañana, analizando mejor el escenario, digo, no, nos olvidamos de algo. Entonces debimos haber pedido otra pretensión. Entonces presento un escrito, presento el escrito de modificación de demanda, y en ese escrito de modificación de demanda señalo una pretensión, la pretensión Y, que es la que se va a sumar a la pretensión X. Entonces, si yo hago esto, la modificación de la demanda, estaríamos legalmente, de acuerdo al Código Procesal Civil, estaríamos ante un caso de acumulación objetiva sucesiva. Pero la modificación de la demanda lo podemos hacer siempre y cuando el demandado no haya sido emplazado. Porque si el demandado ya se emplazó con esta primera pretensión, ya no se puede modificar la demanda. Entonces, el límite de la modificación es el emplazamiento. Mientras el demandado no sea emplazado, puedo modificar la demanda. Entonces, eso puede darse. Si yo puedo presentar hoy día la resolución del contrato y en un escrito modificando agrego otra pretensión, la indemnización por daños. Perfecto. Entonces puedo hacer eso. Y eso en el fondo dentro de cuál encajaría igual, ¿no? De una pretensión principal, la resolución, otra pretensión principal que es la indemnización, pero es de carácter condicional. Entonces la misma lógica que lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Lógica que estamos hablando de la modificación de la demanda, ¿no? Entonces eso es posible, ¿ya? Entonces legalmente ahí se puede hacer eso. En el caso de la reconvención, el demandante interpone su pretensión. Entonces vamos a plantearlo de esta manera. Una pretensión X hacia el demandado. El demandado contesta la demanda. Pero además de contestar, presenta una reconvención. Porque nuestra legislación dice que la reconvención hay que hacerlo en el mismo escrito de contestación. Y la reconvención es cuando el demandado interpone frente al demandante una pretensión. Entonces el demandado respecto al demandante interpone una pretensión, la pretensión Y. Entonces por eso es que el código lo desarrolla a la reconvención dentro de la acumulación objetiva de carácter sucesiva,
porque se da con posterioridad a la demanda y se da en el escrito de contestación de la demanda, donde el demandado incorpora una pretensión respecto al demandante, ¿no? El Código Procesal también exige que entre estas pretensiones, tanto del demandante como del demandado, exista conexidad, haya una relación, ¿no? Haya conexión. Porque es lógico, ¿no? Porque la pretensión del demandado tiene que ser en relación a lo que el demandante te está planteando. Porque nuestra legislación no admite una pretensión que no tenga nada que ver con la demanda, ¿no? Nuestra legislación admite solo aquella que tenga conexión con la demanda. Entonces, vamos a suponer que el demandante interponga como pretensión X una reivindicación. El demandante alega tener derecho de propiedad y por lo tanto el demandante dice que el demandado es un poseedor, que por cierto es un poseedor ilegítimo, y por lo tanto tiene que restituir la posesión, porque la reivindicación, el objetivo es que el demandado devuelva la posesión, haya una restitución de la posesión. Pero el demandado contesta y dice: señor, en principio yo no soy un poseedor. Por si acaso quiero decirle que yo no soy un poseedor. Yo tengo derecho de propiedad sobre el bien. Y en tal efecto presento como pretensión mejor derecho. Entonces, el mejor derecho que le interpone el demandado al demandante, un mejor derecho de propiedad, ¿no? Entonces son pretensiones que están vinculadas, que están conexas, porque se trata del mismo bien. Y en este caso no habría ningún problema, porque el Código Procesal dice que ambas pretensiones que deben ser tramitables ante el mismo juez, en este caso es el juez civil, ¿no? Ambas pretensiones deben ser tramitables en la misma vía, pues en este caso no hay problema, porque es vía de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido la reconvención se da. Y acá, si nosotros le aplicamos esto a lo que vimos hace un momento, ¿cuál de ellas sería en este caso? Ambas son pretensiones autónomas. Son pretensiones autónomas. Son pretensiones que están conexas, que son conexas, obviamente son conexas, pero son autónomas. Y en ese sentido, habría que tener en cuenta esa situación, ¿no? Ahora, nuestra legislación dice que la reconvención, en un proceso de conocimiento no va a haber problema, se puede dar. En un proceso abreviado se puede dar en algunos casos no. En abreviado sí, hay un artículo que te dice, hay un artículo que es el 490 del Código Procesal Civil, donde te dice en qué procesos abreviados o en qué pretensiones que se tramitan en el proceso abreviado no procede la reconvención, ¿no? Ejemplo, la prescripción adquisitiva, la tercería, donde no procede la reconvención. Y hay un artículo que es el 559 del Código Procesal Civil, donde te dice que en sumarísimo no procede la reconvención. Entonces la reconvención es una figura que no se va a dar en cualquier proceso civil. En un proceso de conocimiento, sí, no hay problema. En un abreviado, puede que no, puede que sí, dependerá de este artículo. En un sumarísimo, en ningún caso procede la reconvención. Entonces, y ahí está la figura, ¿no? Entonces estamos hablando de una acumulación, ¿no?, objetiva, sucesiva. Y de ahí viene la acumulación de procesos. Dice, puede haber que haya un proceso
que ya esté tramitándose, ya proceso número 1, que está tramitando la pretensión X. Y paralelamente hay un proceso número 2, que está tramitando la pretensión Y. Ambos son paralelos y son pretensiones que son conexas. Entonces, dice, ¿qué queremos? Evitar fallos contradictorios. Tratar de evitar que haya sentencias contradictorias. Perfecto. Entonces, para evitar fallos contradictorios hay que acumularlas. Entonces, la ley dice, acumular los dos procesos siempre y cuando en ninguno de ellos todavía no haya sentencia. En ninguno de ellos no hay sentencia, se puede acumular. Porque si en uno de ellos ya hay sentencia, no se puede. Mientras no haya sentencia, se puede. Y no importa el estadio en que se encuentre, ¿ya? Puede estar esto ya haber empezado, está más adelantado, puede estar esto recién empezado. No interesa mucho eso, lo importante es que todavía no hay sentencia en ninguno de ellos. Entonces, ¿puedo yo acumular los dos procesos en uno solo? Sí, en uno solo, acumularle estos dos en uno solo. Y esto se puede hacer, dice, a pedido de parte. Las partes, o sea, lo primero es a pedido de parte, eso es la regla. Las partes lo tienen que pedir, ¿no es cierto? ¿Y ante cuál juez hay que pedirlo? A cualquiera de los dos. Para que se pronuncien sobre la acumulación. Perfecto. Y si se acumula, ¿quién lo va a continuar? El primero que emplazó. Ese es el que continuará. El primero que emplazó continuará. Pero se acumulan. El propósito es evitar fallos contradictorios. Perfecto. La regla es que es a pedido de parte. Excepcionalmente, ¿puede ser de oficio? Sí. De oficio puede ser, es la excepción de oficio. Pero el detalle es que si es de oficio, solamente se podría dar si es que ambos procesos estén en el mismo juzgado. Si ambos procesos están en el mismo juzgado, ahí sí, de oficio el juez lo acumula. Pero si están en diferentes juzgados, no, pues no puede ser de oficio. Eso tiene que ser a pedido de parte. Perfecto, entonces se puede acumular. En ese sentido, el caso anterior también podría ser una acumulación. Señor juez, mira, solicito la reivindicación que está tramitándose por acá. La reivindicación, y el otro no pudo reconvenir o se le plazó el plazo para plantear la reconvención y tuvo que plantear otra demanda, mejor derecho, otra demanda sobre mejor derecho de propiedad. Perfecto, está manejándose una reivindicación con un mejor derecho de propiedad. Dice, oye, ¿sabe qué? Acumulemos un solo proceso. Mientras no haya sentencia, acumulemos, evitamos fallos contradictorios. Perfecto, eso es la idea. Eso se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso también es otra acumulación objetiva, sucesiva. El gran problema que se presenta en la realidad es este caso, por ejemplo. Yo planteo como por acá lo voy a poner. Yo planteo como pretensión X, proceso 1, una reivindicación. Ya, esto de acá. Y paralelamente, pretensión Y, el poseedor dice, no, yo solicita una prescripción adquisitiva, una usucapión. Entonces, ¿no? Entonces hay una reivindicación y paralelamente hay una usucapión. Solicito que se acumule, los jueces, no se puede. ¿Pero por qué no? Porque son vías diferentes. No es que el juez no es competente, no es que el juez afecta, no, las vías son diferentes. Esto es conocimiento, esto es abreviado. Oye, pero si yo en la demanda puedo yo acumular, ¿no?, diferentes vías, ¿por qué acá no aceptas? No, es que por acá, eso de que se puede acumular pretensiones de diferentes vías, eso solo cuando se demanda, no cuando se acumula posteriormente. No entiendo, ¿no?
porque el objetivo es evitar fallos contra DIC. Entonces, a nivel judicial, estas acumulaciones me rechazan. Y la justificación es que las vías son diferentes. Es la única sustentación. Por lo tanto, no hay un sustento válido en realidad, ¿no? Ahora más que antes, porque ahora sí se puede acumular pretensiones de diferentes vías. Pero acá no. Entonces, esto tengo un problema acá. Acá, por eso que paralelamente se van acumulando, paralelamente se están acumulando. Y paralelamente se van llevando. Entonces ahí al final puede haber fallos contradictorios. Puede haber fallos contradictorios. Y eso es un problema al final, ¿no? Los fallos contradictorios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay esto, ¿no? Entonces yo creo que la vía procedimental ya no debería ser un obstáculo para las acumulaciones. No debería, ¿no? Entonces no tiene sentido evitar una acumulación de este tipo. Muy bien, entonces, acumulación de procesos. El aseguramiento de pretensión futura. El demandante señala su demanda, el demandante presenta su demanda hacia el demandado y presenta su pretensión X. Pretensión X. Perfecto. Pero el demandado contesta y además de contestar, el demandado presenta una pretensión, la pretensión Y, pero la pretensión Y del demandado la interpone contra un tercero. Entonces ese tercero ingresa como un demandado. ¿Un demandado respecto a quién? Respecto al demandado del otro. Entonces este demandado, pongamos al demandante A por acá, al demandado B por acá y al tercero que es C por acá. El tercero demandado C, que es un demandado respecto de B. B adopta un doble papel. A adopta un papel de demandado respecto de A y adopta el papel de demandante respecto de C. Entonces adopta un doble rol. Entonces B, en este caso B, es demandado respecto de A, pero es demandante respecto de C. Y en este caso no hay codemandados. No existe codemandados acá. Porque acá hay un demandado respecto de A y el otro es demandado respecto de B. Acá no hay codemandados respecto de A, ¿no? A A le interesa B y a B le interesa C. Entonces ahí va la situación de que es posible hacer esto. O sea, no es usual verlo, porque tranquilamente B podría hacer otro proceso contra C, pero quiere hacerlo en el mismo proceso. Entonces esto suele darse, o podría darse, en este caso. A y B celebran un contrato de obra, civil, un contrato de prestación de servicios, ¿no? Un contrato, ¿no? De A y B. A es el comitente, el que encarga la obra, ¿no es cierto? Y B es el contratista, el que ejecuta. Pero ocurre que B, para cumplir el contrato con A, B hace subcontrato. B subcontrata con C. Entonces acá hay un contrato de B con C. Pero el contrato es A con B. El contrato de donde nace. El contrato nace de ahí, ¿no? Pero ocurre que en el caso, el que inejecuta sus obligaciones es C. O sea, básicamente C es el que, vamos a poner, el que genera todo el problema. Entonces la inejecución por parte de C hace que finalmente B no pueda cumplir respecto de A. Entonces la lógica en este caso
Y A le va a reclamar ¿a quién? Le va a reclamar a B. Porque A dice que el contrato es contigo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con C. Tú me tienes que a mí indemnizar. Entonces, A, en mérito a este problema, interpone su pretensión X. Es una indemnización por daños y perjuicios. Indemnización por daños y perjuicios. El demandado, que es B, ¿qué puede hacer? El demandado, pues, al final dice: señor juez, puedo pagar la indemnización, eventualmente la demanda puede ser fundada. Y si es fundada, quien va a tener que asumir la responsabilidad respecto a mí va a ser C. Y en el mismo proceso va a ejercer su pretensión Y, que es: tengo derecho a repetir contra el otro, señor juez. Tengo derecho de repetir. Entonces, claro, B podría esperar a que el proceso inicial de A contra B, el proceso salga la sentencia favorable a A, y cuando la sentencia sale favorable a A, recién a partir de ahí hacer su derecho de repetición contra C. Podría hacer eso, podría esperar, hacer un proceso futuro. Podría esperar, pero él decide no esperar. Él decide que en la misma sentencia donde le condenan a pagar una indemnización por daños, en la misma sentencia también el juez se pronuncie en favor de él respecto a su derecho de repetir. Entonces esa figura que le permite introducir a B una pretensión contra otra persona, esa figura se llama aseguramiento de pretensión futura. Así lo hago. Por eso eso lo hago al contestar la demanda, ¿no? Contesto la demanda en razón de A, y además de contestar la demanda en razón de A, ahí en el mismo escrito presento mi pretensión de repetición de pago en razón de C, mis fundamentos de hecho, de derecho, ¿no? Y presento ahí contra C. Le notifican a C y C ingresa como demandado de B. Entonces, cuando el juez ordena fundada la demanda de A contra B, ¿no? Fundada la demanda de A contra B, se va a tener que pronunciar sobre ¿qué? Sobre el derecho de repetir que tiene a favor ¿quién? B contra C. Pero si el juez declara infundada la demanda de indemnización de A contra B, el juez va a decir: ya no tiene sentido emitir pronunciamiento sobre el derecho de repetición de A. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en cuál estaría acá? ¿No? Estaría en la condicional. Porque el derecho de repetición es condicional de esta de acá. Ambas, si bien son pretensiones principales, pero esta segunda es condicional a esta, ¿no? Porque solo habrá repetición si es que la demanda de indemnización es fundada. Así opera el tema. Entonces, en todas aquellas situaciones donde haya la posibilidad de ejercer derecho de repetición, se puede hacer uso del aseguramiento de pretensión futura. ¿Bien? Ahora, lo que la ley no te dice, ¿en qué momento lo puedo hacer? No es como en la reconvención. En la reconvención sí te dice, hazlo en el escrito de contestación. Ahí te lo dice. Acá no te lo dice. Pero aun cuando no te lo dice, la ley, el Código Procesal, debe hacerse en la contestación. Ya, debe hacerse ahí. Porque no tiene sentido hacerlo después. Debe hacerse ahí. Entonces, para que le notifiquen a el otro, y el otro conteste, ¿no? Se presente, y ahí va el asunto de poder manejar esto. ¿Ya? Aseguramiento de pretensión futura. Por eso se llama, ¿no? La posibilidad de que en el mismo proceso donde B ha sido demandado, B puede plantear su derecho a repetir contra C, en el mismo proceso, ¿no? O si quisiera, él podría esperar a terminar este proceso, a que finalmente pague, para luego iniciar otro proceso sobre la repetición. Podría ser eso. Eso ya depende de él. Si le resulta, es bueno esperar, o ahí mismo lo hago, ¿no? Eso va a depender de eso. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Ya? ¿Y la figura que ingresa el C al B es a modo similar como la denuncia civil o es otra figura? Es otra figura.
es parecida, pero no es igual. ¿Por qué? Porque la denuncia civil hay un proceso, el demandante y el demandado. El demandado dice, hay otra persona, ya, otra persona, ¿para qué? Otra persona, señor juez, existe otra persona, ¿no? Es el demandante A, el demandado B, y el demandado es el que denuncia, el denunciante. El denunciante. El demandado dice, hay otra persona, que sería el denunciado. Hay otra persona, entonces dice, otra persona a quien también se le debe demandar. A quien también se le debe demandar. Ahí son co-demandados. Claro, ahí otra ingresa como codemandado. Acá no hay ninguna pretensión. Acá no hay pretensión. Allá sí hay pretensión. Ahí sí hay una pretensión. Entonces acá no. Acá quiere que se ingrese como codemandado de B. Y ambos codemandados respecto de A, ¿no? Esa es la primera opción, ¿no? O la otra opción, señor juez, hay otra persona a quien se le debe demandar en mi lugar. Entonces esta opción es cuando B dice yo no debo estar aquí, sino debe estar otro, ¿no? Esa es la segunda opción. La primera opción es lo que yo entiendo como denuncia civil normal, ¿no? Porque dice yo no soy el único responsable, por cierto, sino que hay otro a quien debe demandarse, puede ser. La segunda opción normalmente se arregla con excepción de falta de legitimidad para obrar. O sea, no necesitas hacer denuncia civil, ¿no? Con excepción de falta de legitimidad, decir, yo no tengo nada que ver acá, ¿no? Punto, ¿no? Ni siquiera tengo que decir quién debe estar acá, ¿no? Pero cuando es denuncia civil sí tienes que decir, oye, esa persona debe estar en mi lugar, yo no debo estar acá, esa persona tiene que salir de aquí, tienes que decir su nombre y dirección. Entonces, en ese caso, la denuncia civil. Esto no es una denuncia civil, porque acá estamos planteando una pretensión contra un tercero, ¿no? Allá no, allá lo que busco es que ingrese como codemandado mío, ¿no? Sería una denuncia civil si C ingresa como codemandado de B, ¿no? En razón de A. Eso sería una denuncia civil. Pero en este caso no. En este caso no estamos ante una denuncia civil. La intervención excluyente principal es una figura que se regula dentro del Código Procesal en el capítulo de intervención de terceros. Pero en el fondo, el aseguramiento de pretensión futura también lo regulan dentro de intervención de terceros, porque ingresa un tercero al proceso, ¿no? Pero en el fondo tiene más temas de acumulación objetiva que subjetiva. Porque aquí hay una mezcla entre objetiva por pretensiones y subjetiva por sujetos. Entonces hay una acumulación objetiva y subjetiva a la vez, ¿no? En la intervención excluyente principal también. Ahí se da, hay un demandante, está planteando una pretensión contra el demandado, pretensión X contra el demandado. El demandante es A, el demandado es B. Este proceso está transcurriendo tranquilamente, su causa es regular, su causa es normal, aquí no falta nadie, es un proceso válido entre A y B. Y en ese interín, en ese trayecto del proceso, como está avanzando el proceso, se presenta una persona, se presenta C, en calidad de tercero. Y este tercero, que es C, decide interponer en el proceso una pretensión, la pretensión Y, en el proceso. Y lógicamente, esta pretensión del tercero, porque aquí sí, no es que, a diferencia del anterior, del aseguramiento de pretensión futura, donde la pretensión va contra el tercero, del demandado contra el tercero,
acá es el tercero el que dice mi pretensión. El tercero es mi pretensión. Este escrito de intervención, porque es un escrito de intervención, en el fondo es una demanda. En el fondo es una demanda, en el fondo le dicen escrito de intervención, esa es la nomenclatura, ¿no? Pero estructuralmente es una demanda, petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios de prueba, ¿no? Todo eso, estructuralmente es una demanda. Entonces, por más que tú digas escrito de intervención, entonces este escrito de intervención al juez, y esta pretensión ya tiene que ser conexa con esta pretensión de las partes principales, que es A y B. Tiene que haber conexidad, tiene que haber relación, o lógico, ¿no? Porque no podría acumular pretensiones en un proceso donde las pretensiones no tengan nada que ver. En este caso la pretensión tiene que ver. Entonces, una vez que el juez califica esto, porque esto como es una pretensión, el juez la califica, y el juez podría decirte, como toda demanda, podría decirte inadmisible, subsane, ¿no? Podría decirte improcedente, conforme al 427, ¿no? O te podría admitir. Te admite, porque está calificando. Y si te lo admite, le va a correr traslado a AVE y al demandante. Si te lo admite, le va a trasladar a los otros. Correr traslado y le va a dar el plazo para que contesten lo que se está planteando. Entonces, le va a contestar. Esta forma de intervenir, que es una pretensión de Y contra ¿no? Entonces, puede ser que A y B están discutiendo mejor derecho de propiedad. En este caso, el demandante, que es A, dice: tengo título, señor juez, título de propiedad, aquí está mi contrato. Por lo tanto, yo tengo la propiedad. El demandado dice: no, yo también tengo título por acá. Yo me baso en tal cosa, por tanto hay un título. Entonces, evaluemos los títulos, ¿cuál es mejor? Pero C se presenta y dice: no, por si acaso yo quiero decirles que yo soy el propietario, yo tengo un título. Por lo tanto, yo me voy a incorporar al proceso para discutir el mejor derecho también, porque tengo un título de propiedad. Perfecto. Entonces, ahí se entera, se sé que hay un proceso respecto de un bien, en la que él dice también tener derecho de propiedad, y se incorpora al proceso, ¿no? Una asociación de vivienda respecto de un terreno decía: ese terreno es de nosotros. La demandada era una cooperativa donde decía: no, eso es de nosotros. Y la municipalidad, ¿no?, donde está ubicado el terreno, decía: no, ese terreno no es de ninguno de ustedes, ese es un terreno de la municipalidad. Entonces se comienza a evaluar el tema, ¿no? Entonces la municipalidad ingresa al proceso diciendo: señor juez, queremos incorporarnos al proceso intervención excluyente principal. ¿Qué quiere decir eso? Presentar nuestra pretensión, que por cierto es una pretensión contraria, opuesta a las partes, ¿no? Porque no es igual a las partes, puede ser igual a las en el sentido de nomenclatura, mejor derecho, pero la pretensión en sí es opuesta a las otras, porque buscas que a ti te declaren un derecho, te reconozcan un derecho y por lo tanto desconozca a los otros, ¿no? Entonces, esa forma se llama así: intervención excluyente principal. Esta intervención lo puedes hacer en cualquier momento del proceso previo a la sentencia. Cualquier momento, dice, previo a la sentencia. Si ya hay sentencia, ya no puedes. Ya no puedes. Solo primera instancia, antes de la sentencia, puedes. Si ya hay sentencia, te enteraste recién ahí, no puedes. Tendrás que esperar a que termine el proceso y con el ganador hacer otro proceso sobre mejor derecho, ¿no? Porque podrías hacer otro proceso sobre mejor derecho con el que gana, ¿no?
Pero si tú quieres que en la misma sentencia el juez se pronuncie sobre todo, perfecto. Intervención excluyente principal. Y la ley procesal te dice algo más. ¿Qué pasa si este proceso ya estaba expedito para sentenciar y todavía no se sentenció? Ya se había pasado las audiencias, ya había hasta... Entonces la ley dice, mientras no haya sentencia, se puede solicitar la intervención excluyente principal. Mientras no haya sentencia, se puede. Lo que tiene que hacer el juez es suspender la emisión de la sentencia y tramitar la intervención excluyente principal. Aquí la ley te dice, no es suspender el proceso, no, suspender la emisión de la sentencia. No emita sentencia, haga previamente el procedimiento de esto. Entonces, esa es la figura, intervención excluyente principal. Lógicamente, este mecanismo no le conviene tanto a las partes, ¿cierto? Porque esto, en cierta manera, dilata el proceso. Lógicamente, lo hace un proceso más largo. Porque acá va a tener que el juez calificar esto de acá, va a tener que correr traslado a las partes, va a tener que hacer probablemente audiencias complementarias, especiales. Entonces, todo un problema para el juez. Fácil no es la situación, ¿no? El proyecto de reforma del Código Procesal lo que está buscando es derogarla, sacarla, ya no tenerla. Y claro, la justificación para sacarla es evidentemente la economía procesal, el tema de la dilación del proceso, ¿no? Entonces digamos, no debería, ¿no? Pero la cuestión está que todavía lo tenemos regulado, pero están buscando sacarlo, ¿no? Pero está, ¿ya? Entonces esa es la que llamada intervención excluyente principal. El tercero incorpora al proceso una pretensión dirigida a las partes, donde las partes respecto al tercero vienen a ser codemandados. Es un proceso con tres partes. Ya, lo complicado que podría ser un proceso con tres partes. Y esto se puede dar, ¿no? Y de hecho en ese caso que les comento se ha dado. Bien, ¿se entendió eso? Entonces, como ven, esos son acumulaciones sucesivas, pero todas ellas tienen que ver en función de lo que hemos hablado en realidad, ¿no? De eso se trata la acumulación de pretensiones. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con eso terminamos.